Julio Cervera Baviera vivió entre 1854 y 1927. Le atribuyen el primer sistema técnico de la radio. Fue el Marconi español. Él protagoniza nuestro Imprescindibles de hoy sin hilos, un recorrido por la vida de este ingeniero de Segorbe. Es un hombre fantástico, es un hombre interminable. Es que además por cualquiera de los sitios por los que ha pasado o cualquiera de las cosas que ha tocado, ha hecho algo siempre extraordinario. Militar, inventor, político, profesor, fue un hombre polifacético que viajó y registró numerosas patentes. En 1902 logró transmitir la voz humana sin hilos entre Jávea e Ibiza. Sin embargo, un misterio invade la paralización de sus avances. Entre las hipótesis que se barajan es la primera, la falta de recursos económicos para seguir adelante con el proyecto, y también su condicionante político. Él es republicano, entonces esto entre los conservadores pues no está muy bien visto. Óscar Chiribella escribió el guión y dirigió Sin hilos, un documental que recuerda los logros de Cervera con el testimonio de varios expertos: un historiador, un cronista, un ingeniero, un catedrático en telecomunicaciones y una sobrina nieta del protagonista. Era una persona muy inteligente y muy educada. Los ideales son lo único que pueden sostenerte ante un mundo corrupto. El hilo conductor de la vida de Cervera está dramatizado por actores que rememoran las conquistas de este hombre, un genio olvidado. Es un hombre polifacético, todo lo que se plantea, todo lo que piensa, todo lo que hace, tiene toda una finalidad, y es una finalidad muy clara, la finalidad del progreso. Sin hilos, un imprescindible que consigue sacar del anonimato a un hombre al que algunos atribuyen la verdadera invención de la radio. Pues yo me llamo Teresa Velázquez Andrés, pero mi padre se llamaba Manuel Velázquez Cervera y era el único sobrino de tío Julio. Yo sobrina nieta. ¿Qué años tengo? Ahora voy a cumplir 102. Tengo muy buenos recuerdos porque era muy simpático y nos contaba muchas historias. En esta segunda hora de la madrugada vamos a hablar de inventores, de aquellos valientes pioneros que facilitaron nuestras vidas gracias a sus ideas. Y es que la historia no es algo encerrado en los libros de texto. Las personas, los países y la propia tecnología tenemos una deuda con el pasado. Nuestros móviles o la radio son los herederos de un grupo de visionarios que abrieron el camino a las telecomunicaciones. Soñadores esparcidos a lo largo del planeta. Científicos como Hertz, Tesla, Fessenden o Marconi, quien permanece en el imaginario colectivo como el inventor de la radio, a pesar de que esta, en realidad, fue la suma de las pruebas y ensayos de muchos, hasta dar con la tecnología necesaria, y entre estos elegidos, un nombre en particular resulta épico y misterioso: el de Julio Cervera. La figura de Julio Cervera es una figura olvidada. Ha sido una figura olvidada en España, pero ha sido un olvido interesado. A través de su vida se sigue la historia de España desde que nació hasta que murió, ¿no? A nivel político, como científico, como explorador, por todas estas cosas y también por el tema de sus acciones de guerra, era muy conocido. ¿Y cómo es posible que una persona como Julio Cervera esté en los anaqueles del olvido? Pues posiblemente porque Julio Cervera estuvo en un momento determinado con unas posiciones determinadas que no tocaban. Un hombre pues que probablemente hubiéramos necesitado más en ese desgraciado siglo XIX, un hombre para la regeneración que no se produjo. A los historiadores les encanta exagerar. Puede
pero ya me gustaría a mí tener una pequeña parte de tu coraje. Tú y yo tenemos más cosas en común de las que crees. Además, la valentía está sobrevalorada. Es el miedo lo que nos protege. Pero estar protegido y a salvo solo te asegura seguir donde estás. El riesgo te lleva hacia adelante. Pero asusta. Sí. ¿Qué hace una chica joven preocupada todavía por mí? No creas que soy yo sola. Muchos expertos han seguido tus pasos. Aunque la verdad es que investigar te deja más preguntas que respuestas. ¿Quieres resolverlas? ¿Cómo? Ven conmigo. ¿Un viaje? ¿Dónde estamos? En Segorbe. Todos tenemos nuestros orígenes, y estos son los míos. Un buen lugar para empezar esta historia. En esta calle estaba la botica de mi padre. Lo que ahora llamaríais farmacia. Entonces, ¿creciste rodeado por la ciencia? A mi padre le encantaba transmitirme sus secretos. Cumplía orgulloso su rol de representar a la burguesía ilustrada. ¿Y pudo permitirse mandarte a la escuela? Lamentablemente, estudiar en 1854 no estaba al alcance de todos. Cursó sus primeros estudios en Segorbe, hasta el grado de bachillerato. La historia de España en estos momentos es una historia muy agitada. Es una historia de pronunciamientos militares y es una historia que se retorna otra vez a las guerras carlistas. Pascual Cucala, al frente de las tropas carlistas, conquistará la ciudad, ocupará la ciudad. De ese largo año de ocupación carlista, en Segorbe residirá el que sería el infante Alfonso Carlos, que sería en aquel momento el comandante general de todas las fuerzas carlistas en la zona de Cataluña y en la zona centro. Tu padre luchó para defender Segorbe. Reparó las murallas y estuvo al frente de la milicia popular. Pero poco pudieron hacer ante un ejército bien preparado y fanático. Carlistas fanfarrones. Cómo nos aborrecía. Defendían la monarquía absoluta y renegaban de las ideas liberales. ¿No les echaste de menos cuando te fuiste a estudiar a Valencia? No. Desde luego que no. En 1868 se instaura en España la Revolución Gloriosa, que de alguna forma es un momento fundamental en la historia de España porque es de convulsión a nivel sociopolítico, porque se intenta implantar una auténtica democracia en el país. Cervera llega a Valencia a estudiar ciencias físicas y naturales y se ve imbuido un poco en el ambiente político que hay en la capital del Turia en ese momento. Te sumerges en ese entorno y al poco se proclama la Primera República. Un cambio que marcará tu vida, ¿no? Prometían traer la justicia y la igualdad. Yo era joven y soñador y abracé aquellas ideas dispuestas a cambiarlo todo. Sin embargo, en medio de ese hervidero, abandonas la universidad en el segundo curso. Comencé la carrera por complacer a mi padre. Pero mis horizontes no podían limitarse a las 4 paredes de aquella botica. Además, la universidad no tenía medios. Y aprovechando que aún tenía que cumplir con el servicio militar... Ingresas en la Academia de Caballería de Valladolid, donde serás el alférez número 1 de tu promoción. Pero claro, aún estamos en guerra y se te ordena participar en los últimos combates contra el carlismo en Aragón.
Mi batallón fue solo uno de tantos con los que el gobierno los derrotó definitivamente. Y aunque la experiencia fue corta, resultó suficiente para entender que no hay gloria en los campos de batalla, por muy noble que sea la causa. Se gradúa a los 21 años. Inmediatamente consigue un permiso de 2 meses para visitar Marruecos, emulando a los exploradores que en esos años recorren África. Se adentra en territorios totalmente prohibidos a los extranjeros. Era el último continente que quedaba por descubrir y estaba apenas a la vuelta de la esquina. Lo importante de ese viaje es las 2 decisiones que toma inmediatamente al volver. Solicita el ingreso en la Academia Militar de Ingenieros de Guadalajara. No iba allí para hacer carrera militar. Yo creo que fue allí a buscar el conocimiento científico que Fernando VII y Isabel II pues habían limitado muchísimo en España y le habían limitado solamente al ejército. Hombre, tenían miedo de que los ilustrados, habían sido ya muchas cabezas coronadas por Europa, pues fuesen contra ellos, ¿no? Y esa es la situación en la que Cervera tomó esa decisión. Un conocimiento que no se reducía solo a los libros. La academia era, en realidad, un gran vivero masón. Los masones pretendían cambiar la sociedad, sustituir los mitos por el conocimiento. Te conviertes en uno de ellos. En aquellos años, el ejército español tenía un fuerte componente liberal y progresista. No se puede decir que todos los militares fueran masones, pero sí una buena parte de ellos, sobre todo los que políticamente están cerca del republicanismo progresista de Ruiz Zorrilla. Cuando Julio Cervera está en aquellos momentos en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, es cuando se produce su iniciación en una logia de la ciudad de Guadalajara que se llama Albarfáñez. Ni todos eran masones, ni todos eran progresistas. Y el levantamiento del general Martínez Campos en Sagunto restaura la monarquía por la fuerza. Sí, pero esa restauración al mismo tiempo alimentó las logias. Al imponer la censura y perseguir a los republicanos, estos encontraron en ellas el mejor lugar para ocultarse. Mientras muchos se esconden, tú sales de allí convertido en teniente de ingenieros. Y la nueva posición le va a permitir contraer matrimonio. Pero bueno, Julio, la verdad que una persona tan inquieta, tan emprendedora, iba a llevar muy mal la rutina de la familia, el cobijo de esa familia. Va a simultanear la familia con una febril tarea investigadora, que en muy poco tiempo Julio Cervera va a publicar una serie de folletos y trabajos que van a ser muy importantes en el campo militar de este país. Pero si sobre todo tuviéramos que destacar un libro, en especial de esta época, ese libro, sin duda alguna, sería La Geografía Militar de Marruecos. Y ese libro le va a permitir tener una reputación y ser reconocido como un afamado africanista. Tu fama lleva al Estado Mayor a proponerte un viaje para investigar el territorio, ejerciendo de espía a lo largo de la ruta y tomando notas para una posible invasión. Ahora son ellos quienes vienen a Europa, pero entonces se hacía el camino inverso. Las grandes potencias se enzarzaron en una carrera por repartirse África. Y en sus últimas horas de vida, el gran imperio español puso el punto de mira en el sur. No nos juzgues severamente. Mal que nos pese, todos somos hijos de la mentalidad de nuestra época. Ya. Entonces se consideraba que Occidente debía de llevar el progreso a los países menos civilizados. Para cumplir discretamente con la misión, sales de Ceuta oculto en una caravana judía. Los peligros acechaban a cada paso. Se acababa de sofocar una rebelión provocada por los franceses. Y el ejército arrasaba la zona, saqueando y encarcelando a 3 habitantes por cada aldea. Hoy podemos conocer esta expedición a Marruecos porque de ella se elaboró un libro. Este libro, que es la expedición geográfico-militar al interior y a las costas de Marruecos y que se publicó en el año 1885, es un libro que hoy consideraríamos como uno de los clásicos de la literatura de viajes. Julio incorpora en el libro una serie de fotolitografías que él mismo realizó y que son de una calidad excepcional y que ilustran de una forma magnífica todo el libro. Te recompensaron nombrándote capitán.
cosa que desató la envidia entre tus compañeros. Los ingenieros habían llegado a un pacto de caballeros por el cual solo se podía ascender por antigüedad y no por méritos. Pero yo era arrogante y les desafié aceptando los galones. A partir de ahí la vida en el cuartel fue imposible. Y harto de ello solicitas la baja. En ese momento juré no volver al ejército, ni a ocuparme de asuntos en África. Pero la Sociedad de Geografía Comercial puso un reto muy tentador en mis manos. Adentrarte en el desierto para acordar un tratado con las tribus del Sáhara. Era la condición obligatoria para tener una colonia. El gobierno quería el control sobre aquella costa. Es una expedición muy difícil y solamente alguien con unas cualidades especiales podía llevarla hasta el final. Estamos hablando de una zona donde no ha ido ningún europeo, los que han ido han sido esclavizados, muchos de ellos, o han muerto. Fue muy importante tanto desde el punto de vista político, porque supuso el inicio de la presencia española en el Sáhara, como por el carácter épico de aquella expedición. Recorrieron el trópico de Cáncer cuando el sol estaba en su cenit, o sea, en la época más calurosa y más dura para atravesar aquella región. Además de ser una expedición comercial y política, era científica. Para mí fue un honor compartirla con el naturalista Francisco Quiroga y el arabista Felipe Richo. Y así, el 18 de junio de 1886, con una caravana de 12 hombres y 14 camellos, os adentrabais en el Sáhara. Sufríamos los rayos de un sol abrasador. El termómetro marcaba 62 grados. La lengua pegada al paladar. Nos refrescábamos los labios con terrones de ácido cítrico. Un sendero de pozos milenarios trazaba la única ruta a seguir. Separarse de ella conducía a una muerte segura. A todas estas penurias se unieron las tormentas de arena que hacían el aire irrespirable. Erais los primeros científicos en aquellos lugares. Fijasteis la ruta a partir de la posición de los astros. Y recogimos muestras de animales, plantas, minerales y fósiles. Toman nota de la temperatura, de las posibilidades agrícolas, se podían hacer oasis y tener una producción agrícola, ¿no? No solamente la pesca en la costa, las salinas en el interior y el comercio de las caravanas, sino también que se podían establecer colonias agrícolas, que era también su obsesión dentro de la península, ¿no? Por fin, tras un mes de viaje y 500 kilómetros, el blanco de su destino comenzó a teñir el horizonte. Las extensas salinas de Iyil sonaban a vajilla rota bajo sus pies, cubiertas por una sal fundamental que en ocasiones alcanzaba el mismo valor que el oro. Tras ellas, majestuosa, se erguía la montaña hueca del Tentikrat Hassara. En su interior, el sultán había aceptado recibirlos. Y allí, junto a otros jefes, firmarán un tratado que será la base para el reconocimiento internacional del Sáhara español. La cesión del Sáhara a los españoles está motivada por la necesidad que tenían los saharauis de establecer contacto con una potencia europea que les modernizara y les permitiera aprender las técnicas modernas de una nación que en aquellos momentos estaba dotada de una serie de adelantos humanos, científicos y sociales que ellos no disponían. Lo más importante, porque los saharauis, a pesar de su aislamiento, tenían muy claro que, puestos que iban a ser conquistados y colonizados por una potencia extranjera, preferían antes a España que a Francia, porque sabían perfectamente que la colonización francesa sería mucho más rígida con ellos y la española sería mucho más laxa y le permitiría tener una autonomía que los franceses estaban demostrando ya en el norte de África que no iban a permitir. A la vuelta de la expedición de 1886, Cervera pasa de ser un militar a ser un hombre público. El éxito es total. Es recibido por la reina, es recibido en el Ateneo, es recibido en la Institución Libre de Enseñanzas, en el Café Inglés de Madrid. Inmediatamente es nombrado representante del ejército en la Exposición Universal de Barcelona y ahí se pone al día de los conocimientos científicos. Para él es yo creo que va a ser un choque muy grande y se da cuenta del retraso de España. Te ascienden a comandante con solo 33 años y por todo el estado recibes multitud de homenajes. En Segorbe me distinguieron como hijo predilecto y dieron mi nombre a una calle. Al poder solo le interesa a un héroe cuando está de su lado. Pero pronto se dieron cuenta de que ese no era tu caso. Tenía tanta gente pendiente de mí que no tardaron en surgir acusaciones.
Por ejemplo, por pertenecer a la masonería. La masonería es una escuela de formación de libertad, igualdad y fraternidad. Esto hace que tenga que luchar contra todos los elementos de la reacción, encabezados por la Iglesia Católica, profundamente reaccionaria en aquellos años, y también con buena parte de la clase política conservadora, que en todo momento siempre tendrán como enemiga a esta masonería. Entonces, el alcalde se escandaliza cuando se entera. Retira sus elogios y trata de evitar que una de sus calles lleve el nombre de un masón. Aunque está dispuesto a devolverte semejante honor si reniegas de tus ideas. Silvia, uno no es nadie si no es honesto consigo mismo. Y renegar no estaba en mis planes. El obispo de la ciudad, Francisco de Asís Aguilar, un hombre profundamente reaccionario, es de los llamados prelados de la caverna en aquellos momentos. Llegaba a emplear el púlpito de la Catedral de Segorbe para atacar directamente a la masonería y sobre todo a los masones segorbinos. En su defensa, Julio Cervera se llega a presentar en la catedral en medio de uno de los sermones que está haciendo el obispo y escucha aquella diatriba tan fuerte contra la masonería, aquel ataque tan directo y descarnado contra la masonería, y decide responder. La religión es un gran alimento para nuestro espíritu, pero a menudo se pervierte en favor de unos pocos. Ya tropezamos en África con la manipulación del Islam. Y aquí, entre nuestro propio clero, también algunos se aprovechan de la incultura. Repartí una hoja por toda la ciudad, explicando que ser masón o republicano no impedía ser católico. Y que yo, de hecho, soy un devoto creyente. Su siguiente destino es en Tánger, como agregado militar en la embajada. Pero la llegada de un nuevo embajador conservador conlleva un enfrentamiento y su inmediato traslado a la península. Enfurecido, nada más llegar a Madrid, da una conferencia en el círculo militar. En esa conferencia ataca completamente al ministro de Estado que teníamos en Tánger, de inútil, de incapaz, de falta de autoridad, de falta de capacidad, y critica sobre todo al gobierno. Y viene a decir, Marruecos es una vaca a la que España sujetó por los cuernos en 1860 para que la ordeñen otras naciones. Más tarde, se reafirma en una carta al Imparcial, en la que asegura estar dispuesto a arrastrar el grillete por sus declaraciones. Un tribunal militar le toma directamente la palabra y lo condena a 6 meses de prisión. Seis meses en el castillo de Santa Bárbara de Alicante. Se le dice claramente que si vuelve a reincidir será castigado con mayor virulencia para que no se volviera a salir de Madrid. Dime la verdad. ¿Defendías la justicia o tu propio orgullo? Sin el ego que nos diferencie del ganado. Nuestro corazón, supongo. Y la capacidad de no ponernos a nosotros mismos siempre por delante. Sale del castillo de Santa Bárbara después de haber estado 6 meses de prisión, pues el agasajo que le hacen en Alicante, los republicanos de allí, es tremendo. De hecho, Julio, cuando salga de la cárcel, acabará siendo un mártir político para el movimiento republicano y para las capas más progresistas de la sociedad española. El arresto fue muy conveniente para el sistema. Se habían vuelto a legalizar los partidos republicanos y tú ibas a encabezar una de las listas. Al salir había que recuperar el tiempo. Con tanta gente de mi lado debía presentarme a las siguientes elecciones. No iba a ser fácil. Los progresistas y los conservadores tenían un acuerdo por el que se alternaban en el poder dejando fuera al resto. Era aún más complicado. Nuestros rivales se unían en un solo partido, el COSI, representados por Navarro Reverter. Navarro Reverter controlaba de alguna forma una red de caciques que se trasvestían de progresistas cuando mandaban en Madrid los progresistas y de conservadores cuando era lo contrario. Pero en esta ocasión se encontraron con una candidatura firme como es la de Julio Cervera. Julio Cervera conseguía una apurada victoria en el distrito de Segorbe, pero sin embargo era muy holgada de la ciudad. De hecho, Julio Cervera triplicó el número de votos de Navarro Reverter. Pero lo que se esperaba que fuera una jornada tranquila, no lo fue, porque los resultados de la ciudad de Jérica fueron asombrosos. Hay un auténtico pucherazo electoral
sobre todo en Gérica, en el que se rompe la urna, se meten votos de Navarro Reverter, bueno, un escándalo. Cuando llega el recuento en esas elecciones, la diferencia es abismal entre los votantes, el número de votantes y los votos escrutados. Hay 272 votantes y 700 votos escrutados. En Gérica se decía que hasta los muertos habían ido a votar. Con semejante panorama lo mejor era dejarlo, por lo menos por un tiempo. Y una guerra te devuelve al ejército. El general Margallo profanó la tumba de un santón musulmán para mejorar las defensas de Melilla. Y los rifeños no tardaron en levantarse en armas. Cervera se incorpora inmediatamente al primer contingente que va a Melilla como ayudante de campo del general Macías. Creo yo que este general dio pábulo a que el entonces joven capitán Cervera tuviera la posibilidad de estudiar y de moverse a lo largo y a lo ancho de África y de Europa, porque también fue a Europa, porque su destino como ayudante de campo del general le permitía ausentarse del servicio. A pesar de mis largas ausencias, durante los 4 años que estuvimos destinados en Tenerife, pude dirigir la instalación del alumbrado, la planificación del ferrocarril y el montaje del tranvía eléctrico. Contribuías con ello a una época en que la electricidad estaba cambiando el mundo. Aportábamos nuestro granito de arena, pero eran años violentos. Y de nuevo otra maldita guerra no nos dejó terminar el trabajo. Todas las grandes potencias tenían un imperio. Los Estados Unidos también deseaban el suyo. Sin rubor, entraron en la guerra de Cuba, volando en La Habana uno de sus acorazados, el Maine, y acusando a los españoles de ello. La sublevación con semejantes aliados rápidamente se extendió a Puerto Rico. Fue enviado a la ciudad, al poblado de Guayama, para detener a los americanos que habían desembarcado. La superioridad numérica y las órdenes recibidas del mando le hicieron retirarse a una posición llamada Guananí, construyendo unas trincheras en zigzag, que era muy novedoso en aquella época, y donde, pues, con 256 hombres, consiguió retener a más de 2.000 americanos, causándoles importantes bajas. Posteriormente recibió órdenes de retirarse a Aybonito para la batalla final, batalla que no se celebró por haberse firmado el Tratado de Paz el 13 de agosto, y mi opinión personal es que los americanos no hubieran conseguido pasar de esa zona. No se rindió por el fuego, se rindió por orden del gobierno. El final triste de todo esto fue la pérdida del imperio colonial español. La experiencia de la guerra con los Estados Unidos pues acabó de marcarle, como a tantos, ¿no? Aquello fue un punto y final. Su entrada en el mundo de la telegrafía sin hilos no fue tanto pensando en la radio, en las comunicaciones por radio, sino pensando quizá más en aplicaciones puramente militares como el guiado de torpedos o la explosión de minas. Lógicamente pues en un estado mental de, no sé, de necesaria revancha, ¿no? por la derrota sufrida. A la vuelta de Puerto Rico, en muy poco tiempo, hizo una patente de un telemando a distancia, muy útil para explosionar minas a distancia. Marconi llevaba ya tiempo haciendo ensayos en Inglaterra cuando consiguió el enlace a través del Canal de la Mancha. Eso llamó muchísimo la atención y allí fueron delegaciones de todos los países y allí fue Cervera. Sale comisionado para una serie de viajes por el extranjero. París, a Londres, a Alemania, y empieza a hacer una labor, yo no sé si de científica o a mitad científica y a mitad de espía. Cuando llegaste a Londres tenías ya 45 años.
Y Marconi era un veinteañero bien relacionado con las élites inglesas. Mis planos iban destinados a dirigir torpedos o explotar minas a distancia. Pero el ministerio rechazó el proyecto. Así que comencé a estudiar su trabajo. Y a experimentar por tu cuenta. Mejora el sistema, y lo mejora en varios aspectos. Primero, por ejemplo, Marconi está utilizando cables muy gruesos, que Cervera lo convierte, así lo dice él, a hilos capilares. Eso, en cuanto a las antenas, conlleva una facilidad tremenda a nivel de trasladarlas y de instalación. Pero además incorpora un teclado, es decir, en vez de estar con el Morse dando puntaditas, pues simplemente con apretar la tecla de una máquina de escribir, con eso se transfiere la señal. Y luego además inventa un multiplicador. El multiplicador lo que hace es aumentar la frecuencia de las ondas. Marconi podía solamente pasar 6 palabras al minuto y Cervera 26 palabras por minuto. La corona te premia nombrándote director de la Escuela Superior de Artes e Industrias. Nada mal para un republicano. Que la reina María Cristina era una mujer inteligente y sobre todo supo apreciar lo que era la capacidad técnica de Cervera. Y nos contaba cuando éramos niños, como para entretenernos a los sobrinitos, que nos contaba que el rey, que era pequeño, jugaba con el ros, con él era militar, entonces llevaban, y que el Alfonso XIII jugaba con el ros, que la reina le apreciaba mucho y le llamaba Cerverita. Tus palabras en la inauguración del curso son emblemáticas. Apuestas por la educación como camino hacia el progreso. Aunque yo soy un soldado, estoy convencido de que las grandes batallas deben librarse en el campo de la industria y de la ciencia. Nuestros ejércitos de salvación deben prepararse en las academias y universidades. Nuestra bandera debe ser la del trabajo y el progreso. Nuestras mejores armas, en definitiva, caballeros, han de forjarse en estas aulas. Un cargo en el que duraste 8 meses. Que parecieron 100 años. De lucha continua contra la burocracia. La multitud de grandes avances había dejado anticuados los programas de estudio. Peleé para reformarlos, pero solo recibí promesas, promesas y más promesas. Al final la impotencia hizo mella, malgastando mi salud y mis nervios en la contienda. Ante tanta dejadez, rompes la baraja. Vuelves a ser fiel a tus principios. Y dimites del cargo. Necesitaba aire fresco. Y te tomaste una larga temporada para viajar por Europa y por Estados Unidos. Amplié mis conocimientos. Disfruté de una época en la que se construía la modernidad. El cinematógrafo era la mayor atracción en las ferias. Henry Ford fundaba su cadena para la construcción de automóviles. Y los hermanos Wright conquistaban el cielo. A la vuelta de su viaje se le comisiona para que vaya a hacer pruebas con aparatos de su invención entre Ceuta y Algeciras. Hicimos varias pruebas desde aquí. Emitimos hacia Tarifa y Algeciras, a 32 kilómetros de distancia. Las noticias de la época hablan de que se hizo una comparación de los equipos de Cervera con otros entre Ceuta y Tarifa y que la comparación resultó muy favorable a los equipos de Cervera. Se habla, concretamente el parámetro es la velocidad de transmisión, número de palabras por minuto. Aquello parece que fue mucho más rápido y este hecho no parece que fue muy creído en la comunidad internacional. La literatura internacional lo reseñan, pero no parecen creérselo demasiado. Regresas a casa para afrontar un nuevo desafío. Enlazar la costa de Alicante con las Baleares. Retomamos nuestros experimentos. Esta vez desde el Cabo de la Nau en Javia y el Puig Pelat en Ibiza, a 96 kilómetros. El triple de distancia que la vez anterior. Fue un encargo civil de la Dirección General de Telégrafos.
hartos de que el ejército les llevara siempre la delantera. Por lo que para realizarlo y poder facturar, primero necesitabas formar una empresa. Se crea o se va a crear la empresa Telegrafía y Telefonía Sin Hilos, momento en el que pues patentan ya el sistema de radio, transmisor y receptor completo. Llama la atención que pusiera la palabra telefonía, pero probablemente esto es algo que estaba en el ambiente, por lo menos en estos círculos, la posibilidad de conseguir el transmitir voz mediante ondas hercianas. El nombre de Telegrafía y Telefonía Sin Hilos, pues probablemente también colocar ese nombre era una manera de anticiparse, ¿no? y de poner un jalón, ¿no? Y decir, pues aquí estamos nosotros. Nos llevó 3 meses instalar el equipo y las enormes antenas para las pruebas, que en principio debían enlazar ambas costas durante 5 semanas. Y de repente un día, de golpe, los ensayos terminaron sin que sepamos el motivo. La explicación a esta interrupción todavía hoy sigue siendo un enigma. ¿Funcionó el enlace? ¿Por qué los operarios abandonaron tan bruscamente? ¿Qué ocurrió con la compañía y su brillante porvenir? Y la pregunta más importante, ¿se hizo honor al nombre de Telefonía Sin Hilos? ¿Pudo Julio avanzarse en más de una década a las primeras transmisiones de Marconi? Al fin y al cabo había un precedente, el de Fessenden en Estados Unidos, que en 1900 lo había logrado, aunque tan solo a unos metros de distancia. ¿Pudo conocer Julio este trabajo en uno de sus viajes? Cervera pudo tener constancia de los trabajos de Fessenden. La tecnología de los americanos, de Tesla y de Fessenden, era muy distinta. Ellos tomaron, no partieron, digamos, de los experimentos de Hertz para desarrollar la radio, sino un poco de otra cuestión. Ellos se fijaron más bien en la producción de ondas continuas, ¿no? Que es donde que podía soportar más fácilmente una transmisión de voz. Pues aquí en Europa eso tardó más tiempo. Yo creo que él estaba muy ilusionado con lo que estaba trabajando y que él llegó a tangibilizar resultados. Tiene patentado algo de telefonía sin hilos, no me cabe la menor duda. Lo único que sabemos con certeza es que el día 1 de mayo de 1903, Julio pide 2 meses de licencia para irse a Málaga y de allí de nuevo a Londres. Entre las hipótesis que se barajan es la primera, la falta de recursos económicos para seguir adelante con el proyecto, y también su condicionante político. Él es republicano, entonces esto entre los conservadores pues no está muy bien visto, a pesar de que, según las crónicas, las pruebas fueron completamente satisfactorias. Sale absolutamente pitando, como se dice, deja aquello interrumpido y no vuelve a ocuparse más de la radio. De puño y letra de Cervera poco consta de esta época. Solo tenemos el prólogo a un libro de Sancho López, donde, por primera vez, su fuerza de voluntad se convierte en desánimo. Mi estimado amigo, desde hace algún tiempo, cuando de comunicaciones sin hilo se trata, solo acuden a mi mente amarguras y pesimismos. En esto, como en todo, marchamos a la cola de los países cultos. Felicito a los que, como usted, trabajan con fe y sin temor a la envidia. Yo me voy cansando. Empiezo a ser viejo. Y no me queda más misión que animar a los jóvenes a permanecer en la brecha. Personalmente creo que el ejército al final no se portó bien con él. España, para los españoles, ha sido tradicionalmente una mala madre. Finales del siglo XIX y principios del XX está caracterizado por un abandono total de lo que son los investigadores y la investigación general en España, ¿no? Industria sí la hubo y emprendedores los hubo, pero probablemente conciencia de la innovación tan básica, ¿no? De decir, no traigo de fuera las herramientas o los útiles o las máquinas, sino que las hago yo. Quizá esa conciencia no se desarrolló mucho, ¿no? Una calle de su ciudad lleva el nombre de Julio Cervera. El tiempo le ha rendido un justo tributo. Pero con respecto a la radio, todos son incógnitas.
¿Tuvo éxito Cervera en la transmisión de voz sin hilos? De ser así, supondría haber superado a la tecnología del todopoderoso Imperio Británico, con las condiciones precarias de un país que vivía una de las peores crisis de su historia. La verdad es que todo este tema del enlace de Javier a Ibiza es bastante misterioso, ¿no? Bastante misterioso. Que nadie se acuerde, que este hombre saliera por pies, que nadie lo continuara. El gobierno español tenía unos intereses creados ahí con la empresa Telefunken, que en definitiva es la primera que instala en nuestro país sistemas de telegrafía sin hilos. Hasta qué punto pues hubo presiones, ¿no? Que es lo que tendría que haber habido, presiones o cosas peores, en definitiva, para que España no siguiera adelante con sus experiencias. Habría que remontarse a esa desaparición de Cervera del mundo de la radio, pues para preguntarse por las influencias de estas empresas, fuera Telefunken o fueran otras, ¿no? Los ingenieros militares estaban fascinados con la tecnología alemana. Por otra parte estaba el proverbial, que inventen ellos. Dejar la innovación en manos de las potencias rivales para después aprovecharse de ello. Julio comprende que no puede seguir progresando en España. Por presiones políticas o por cuestiones económicas, sus propuestas no serán tenidas en cuenta. A veces uno piensa que no se quería seguir, ¿no? Y que eso a lo mejor motivó la desesperación de este hombre. Se pueden hacer toda clase de conjeturas, pero realmente ninguna fundada, ¿no? No hay la más mínima noticia. Tenemos las propias palabras de Cervera tiempo después, cuando nos habla del mal rato, de los malos tiempos que pasó, pero nada más. Apenas convaleciente, y no repuesto aún de los trastornos mentales, que contrariedades de fuera amargaron mis horas de trabajo. Parece que vivo en un sueño prolongado, y acuden a mí esfumados y confusos recuerdos de lo pasado. Nuestro país es pobre. Los ensayos científicos de importancia exigen millones. Mi salud resentida y la confusión de mis ideas no me permiten continuar esta carta, y habrá usted de dispensarme. Tenía problemas también, igualmente muy estresado por todo el tema de los trabajos que estaba haciendo, ¿no? Un trabajo muy delicado, muy de vanguardia, muy ilusionante, por lo tanto al mismo tiempo muy estresante, ¿no? Pero él pidió la baja por enfermedad y le diagnosticaron depresión. Si Cervera hubiera continuado trabajando, empezaba a superarse la idea caballeresca y quijotesca del inventor, como señor que actúa solo. Ya se empezaba a saber que el desarrollo tecnológico pues tenía una serie de fases, de prototipos, que no había que esperar que las cosas funcionaran desde un principio. Hay tantos inventores de la radio como países en el mundo. Vas a Serbia, Croacia, es Tesla. Si vas a Francia, es el suyo. Si vas a Italia, es Marconi, por supuesto. Inglaterra, Marconi, porque era hijo de una inglesa. ¿Por qué no pudo pasar esto en España? Bueno, evidentemente esto se cortó, pero también uno se pregunta si hubiera sido posible. Uno se pregunta si realmente una persona como Cervera hubiera encontrado el soporte científico y técnico suficiente en caso de que lo hubiera buscado, ¿no? Es una pregunta que cabe hacerse. Justamente cuando Julio Cervera está ya con esos problemas, un momento complicado para él, en el que incluso se plantea abandonar el ejército, pide de nuevo pasar a la situación de supernumerario sin sueldo, etc., es cuando ingresa de nuevo en la masonería. Y automáticamente el Gran Oriente Español le vuelve a dar una nueva misión que será muy importante. Esta misión coincide con su viaje, el viaje que realiza Julio Cervera a Europa y sobre todo a los Estados Unidos. Y será la de reorganizar y formar las logias estadounidenses que forman parte del Gran Oriente Español. La verdad es que es un momento de éxito para Julio Cervera porque las logias estadounidenses de obediencia española crecerán de una forma muy importante. Y aparecerán logias en San Francisco, en Washington, en Chicago y sobre todo, fundamentalmente, el núcleo de Filadelfia. Hasta el punto de que en 1922 hay más de 40 logias establecidas en territorio americano de obediencia española.
Julio, que dentro de la masonería tomó el nombre simbólico de Volta, es ascendido al cargo de grado número 33, es decir, Gran Inspector General, que era dentro del rito masónico el grado más elevado de todos. Eran los ilustrados de la época, querían cambiar la sociedad, querían sustituir pues, una sociedad de mitos por realidades, de creencias por conocimientos, y se dedicó plenamente a la docencia. Creo que fue su final convencimiento, que sería la educación la que cambiaría España. ¿Sabes que en América conocí nuevas técnicas para difundir la educación al mayor número de personas? Sí, la enseñanza por correspondencia. Justo tras tu marcha del ejército, cuando ya te daban por un perdedor olvidado. ¿Cómo olvidado? Pues no lo sé, porque luego caería en desgracia, supongo, porque perdió la carrera militar y ya se dedicó a viajar y a montar sus cosas. Se puso una academia de ingenieros, toda escrita por él, y se ganó la vida muy bien. Se redimió del fiasco que supuso la dirección de la Escuela de Artes e Industrias de Madrid, redactando de su propia mano todos los manuales de las asignaturas que estarían en el plan de estudios de la Internacional Institución Electrotécnica. Una enciclopedia que incluso a día de hoy podría competir con los mejores libros de didáctica de la ciencia. El éxito de la empresa fue inmediato. En el primer año ya había más de 200 alumnos matriculados en la Escuela Electrotécnica. Conseguimos traspasar fronteras y desde Valencia llegamos a formar a gran cantidad de técnicos de Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, Portugal y casi todos los países americanos. Y con un broche de oro final, literalmente. Pues sí, fue la inauguración de la Exposición Regional de Valencia. Nuestra instalación estuvo entre las más aplaudidas. Alfonso XIII nos dedicó numerosos elogios y obtuvimos el gran diploma de honor y la medalla de oro. De nuevo tu popularidad te lleva a la política. En un momento en que, la verdad, los republicanos te necesitan. En Valencia estaban enfrentados, y no solo de palabra. Sus máximos representantes, Rodrigo Soriano y Blasco Ibáñez, no dejaban de batirse en duelo. Alguien tenía que poner calma, y aunque me decanté por Soriano, hice lo que pude por apaciguar los ánimos haciéndome cargo de su periódico, El Radical. Un año después, el doctor Gil y Morte y el propio Blasco Ibáñez renuncian a sus escaños. Cuando convocan elecciones para cubrirlos, es tu momento. Por fin, con 54 años, los votantes te premian con un asiento en el Congreso. Serás especialmente duro con los que promueven comenzar otra guerra en el norte de África. Nuestras tropas habían sido masacradas en el Barranco del Lobo. Antes habías defendido la invasión, pero ahora cambias de postura. Aquello era un uso político del ejército. Obligaban a reservistas, hombres mayores, casados y con hijos a embarcarse hacia Marruecos. Entonces las protestas estallan por todo el país, sobre todo en Barcelona, con la Semana Trágica. Maura comete lo que fue un auténtico crimen de Estado con el arresto y la ejecución de Francisco Ferrer y Guardia, acusándolo de ser el instigador de los sucesos de la Semana Trágica. Cuando se abre de nuevo la nueva legislatura del Congreso, el escándalo es tremendo porque automáticamente Azati y Cervera increpan a Maura, le llaman asesino de Ferrer y hay una auténtica batalla campal en el Congreso. Los diputados mauristas atacan a aquellos 5 republicanos y con sus bastones a bastonazos, Cervera y Azati defienden, se plantan ante ellos, hay una auténtica, hay golpes, hay algo que creo que sería inconcebible hoy en día en aquel momento. Ten en cuenta que solamente son 5 y además Pérez Galdós tampoco era un hombre que fuese excesivamente beligerante, pero desde luego Cervera sí que era un hombre con muchos arrestos y defendió a todos sus compañeros. Se corre la voz y encabezas una gran manifestación con los diputados agredidos y el emergente movimiento obrero de Náquens y Pablo Iglesias. Fue tal nuestra fuerza que Maura acabó dimitiendo. No sin represalias. Te acusarán de instigar a la rebelión. A ti y a otros 17 miembros del Congreso. Ya me advirtieron décadas antes de no reincidir. Se imponía practicar de nuevo el noble arte de desaparecer. Julio viaja por Europa y América. La imposibilidad de encontrarlo y los continuos cambios en la política nacional hacen que poco a poco se pierda su pista. En 1916 reaparece en un último hito sorprendente. Tras minuciosos trabajos en el laboratorio, sintetiza un medicamento contra la diabetes.
Claro, él ni era farmacéutico ni era médico, entonces lo presenta en la Universidad Oriental de Washington, que se le acepta, lo nombra doctor honorario en medicina y además le compra una cantidad determinada de producto. En principio él no lo podía comercializar en España, pero al año siguiente las farmacias, sobre todo valencianas, ya empiezan a vender el producto. Una forma genial de cerrar el círculo y volver donde empezó todo. La botica de la que tal vez nunca debiste salir. No me puedo quejar. En realidad siempre conseguí dar rienda suelta a mis inquietudes, aunque mis quebraderos de cabeza me costó. Pero mereció la pena. Eso es lo que admiro de ti, la fuerza para seguir adelante, sin miedo. Aunque también sabes que hubo gran parte de cabezonería. Diste de lado aspectos fundamentales de tu vida por salirte con la tuya. Siempre me regí por unos principios firmes y traté de ser coherente conmigo mismo. Tal vez en algún momento fui excesivo. Es cierto que mi familia se resintió, pero Silvia, los ideales son lo único que pueden sostenerte ante un mundo corrupto. Cervera vivía en Madrid en 1927 y murió el 24 de junio de ese año. Lo que es sorprendente es que después de toda su vida, las reseñas salen sucesos varios en el ABC, entre una mujer que se ha caído y se ha roto una pierna, un perro que ha mordido a un niño. Aparece una noticia de muerte repentina. Esa noticia dice: ayer por la tarde, Julio Cervera, de 72 años, militar retirado, se sintió mal pasando por Recoletos, fue llevado a la policlínica de la calle Tamayo, donde falleció. Ni una necrológica, ni nada. O sea, era un suceso vario, la sección de sucesos varios de Madrid. Nadie se acuerda de él, ni de su actividad política, ni por supuesto en el ejército, ni su actividad docente en la institución Cervera de Valencia. Es un perfecto olvidado. Julio fue también concejal del Ayuntamiento de Valencia y miembro de la Sociedad Geográfica de París. Su apellido da nombre a una flor del desierto, clasificada durante su expedición. Fue pionero en importantísimos avances, al margen de la radio o la educación a distancia. Introdujo nuevas técnicas mineras. Desarrolló patentes para la conservación de alimentos. Diseñó automatismos móviles y aparatos de corriente infinitesimal. Estableció aprovechamientos eléctricos fluviales en España y en Puerto Rico. Combatió la plaga de la filoxera mediante productos fitosanitarios de su invención. Fue amigo de Pérez Galdós, de Ortega y Gasset, y compartió mesa y mantel con gran parte de los intelectuales de su tiempo. Evidentemente te das cuenta de que es un hombre fantástico, es un hombre interminable. Es que además por cualquiera de los sitios por los que ha pasado o cualquiera de las cosas que ha tocado, ha hecho algo siempre extraordinario. Es un hombre polifacético, todo lo que se plantea, todo lo que piensa, todo lo que hace, tiene toda una finalidad, y es una finalidad muy clara, la finalidad del progreso. Era un patriota. Esta palabra pues hoy parece que está en desuso y a lo mejor tiene que estarlo desde el momento que todos, para bien o para mal, pues nos sentimos en una patria más grande, ¿no? Que es pues posiblemente el mundo entero. Pero creo que la palabra tiene todo su valor y toda su fuerza en la época en que él vivió. Era una persona valiente que defendía lo que pensaba. Y en ocasiones, defender lo que uno piensa es comprometerse con la sociedad y dar un paso adelante. Y dar un paso adelante en situaciones comprometidas. Y Julio Cervera se enfrenta frente a poderes fácticos muy fuertes. Y lo paga muy fuerte. Y es que Julio es la perfecta encarnación de la lucha por el progreso frente a la pasividad del entorno en la España de los siglos XIX y XX. Desde entonces, ha sido largo el camino, pero dicen que este país siempre termina pareciéndose a sí mismo. Y todavía queda mucho por recorrer.
Pues no sé, él estaba contento, no hablaba nunca mal de nadie, al contrario. Era una persona muy inteligente y muy educada. Y yo tenía 17 años cuando él se murió y ya vivía a lo menos 3 años en Madrid, porque murió en Madrid de repente. Y ya no sé decirles nada más.